Hola culeros, hoy les contaré historias de terror con mi compañero Super Gato y comen. Hola, soy Super Gato, veo que has comenzado sin mí todo, por eso te violaron vago todo, por eso me comeré unos tacos y no vas a encontrar a alguien mejor que Super Gato. Estaba hablando estúpido, iré por el vagabundo de afuera y le pagaré para que te la meta, ya iré al greno. Voy a empezar con la historia, así comienza. Era una fría y oscura tarde de invierno, estaba un poco mareado. Así que decidí acostarme, no eran más de las 6, pero así lo hice. Me encontraba en una larga y oscura sala en la cual abundaban los libros de magia negra y brujería. En ese instante se me vinieron las débiles palabras de mi abuelo Mauricio antes de morir. No lo leas. Yo no le encontraba sentido a esas pocas palabras, así que decidí explorar la gran sala. A medida que avanzaba, una débil brisa me pegó. Escalofríos, seguía caminando hasta llegar a un camino sin salida y adornada con una estatua de marfil. Era muy raro ya que en el suelo había dibujado un tablero de la famosa Ouija y en la parte posterior habían dibujado unas palabras escritas en latino. Eso era lo que yo pensaba. Comencé a leerlas aunque me costaba mucho trabajo. Fue entonces cuando escuchaba unas voces de fondo que me decían: Pedro, despierta, Pedro, ¿quieres despertarte de una vez? De repente di un sobresalto y mi madre y yo nos pegamos un chocazo en la cabeza y a ambos nos salió un gran chichón. Decidí ir esa noche a la discoteca para despejarme un poco con mi amiga Carmen y le conté el extraño sueño. Ella no paraba de reírse, en cambio yo no le veía la gracia, pues tenía el presentimiento de que algo no muy bueno iba a ocurrir. No paraba de pensar en las dichosas palabras de mi abuelo, así que decidí preguntarle a mi padre la causa del fallecimiento de mi abuelo. Se quedó muy pensativo durante varios segundos y me dijo que eso ya me lo iría contando con el paso de los años, pero yo le dije que quería saberlo en ese mismo instante, pues una cosa muy extraña relacionada con sus últimas palabras me estaba ocurriendo y me preguntó qué era y de nuevo explicó. Expliqué mi sueño y se dio la vuelta sin decirme palabra en el resto de la mañana. Al día siguiente, me enteré de que mi abuela había muerto en un accidente de tráfico. Cuando se dirigía a mi casa fue entonces cuando mi padre me explicó la causa del fallecimiento de mi querido abuelo. Había muerto 12 horas más tarde de hacer la ouija, pero la causa no se llegó a saber, aunque mi padre me dijo también: no lo leas, y desde entonces mi padre piensa que fue porque él había leído algo que no tenía que haber leído. Yo también lo pensé y en ese mismo instante vi una sombra pasar a mi lado. El miedo me invadió de repente. No podía moverme, quería seguir a la sombra, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Me armé de valor y la seguí. Salió de mi casa y me llevó a un lugar en el cual yo nunca había estado. Otra sombra pasó por mi lado y sentí un gran escalofrío como el que sentí en aquel sueño tan extraño. La sombra entró en una casa totalmente deshabitada. Yo tenía más miedo que antes y sin saber por qué me desmayé, y mi cabeza pegó un porrazo contra el duro asfalto de la carretera. Hacía mucho frío. Allí estaba mi abuelo. Corrí hacia él, pero era imposible alcanzarlo. A medida que corría, su cuerpo se alejaba más y más y solo escuché unas palabras que me dijeron: no te comuniques con mi mundo, es muy peligroso. Ya lo entendía, todo encajaba. Mi abuelo se encontraba encima de un misterioso tablero, que era el de la ouija, y este me quería decir que no jugara con esas cosas. Me encontraba tendido en el jardín de la misma. Todo había sido un sueño y vi que algo turbio estaba asomado a la ventana de la última planta de la casa. Me armé de valor y decidí entrar. Me encontraba en la famosa sala y todo estaba ahora lleno de extrañas sombras que se movían con una gran lentitud. Estando ya encima del tablero, donde pude distinguir las extrañas palabras que mi abuelo me dijo que no leyera, pero no le eché cuenta y las leí. Sentía como si mi alma no pudiera con mi cuerpo. Estaba muy cansado, sentía como si me rajaran todo el cuerpo, como si me quitaran la vida, y así fue. Allí estaba mi abuelo, riéndose a carcajadas. Yo no lo entendía, pero fue cuando él gritó las mismas palabras que estaban escritas sobre el tablero: si usted quiere leer la pasar no puede de la vier. Ahora sí que lo entendía todo. Mi abuelo sabía que más tarde o más temprano las leería, pues el ser humano es así de curioso y estúpido, así que dijo que no lo leyéramos para hacer que pareciera que era muy inocente y que quería salvarnos, pero allí estaba yo muerto sin poder hacer nada, y mis últimas palabras fueron: no lo leas, esperando a que otro tonto lo leyera para reencarnarme en su propio cuerpo. El mayor error de todos fue que la leyenda dice que será castigado todo aquel que lo leyera, así que desafortunados, ya sabéis lo que os espera. Cuando la leí me quedé impactado. Ahora te toca, Super Gato. ¿Ya regresaste de la metida de pene del vagabundo? Sí, ya regresé de esa metida y me gustó. Sigo yo con otra historia, pero un poco corta. Aquí va. La casa abandonada.
En un pueblo de la Comunidad Valenciana ocurrieron estos hechos cuya noticia llegó hasta el periódico. A mí me lo contó alguien del mismo pueblo. 5 chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa abandonada en mitad de tierras de huerta con el fin de hacer espiritismo. Lo prepararon todo, comenzaron, y como en cada sesión que se precie, uno de ellos, el portavoz, hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te moleste aquí, dime quiénes se irán. El vaso indicó 2 nombres, los dueños de los nombres se miraron sorprendidos y se despidieron de los otros 3. Volverían al pueblo caminando. Ya se verían más tarde. Dejaron a los otros 3 con su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 100 metros andados, escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los 3 chicos que se habían quedado en la sesión espiritista. ¿Qué chingaderas sigo yo? En los años 70, un par de amigas viajaban por la vieja carretera de Ademuz en dirección a La Eliana, un pueblecito, entonces pequeño, con mucho terreno de chalets para veraneantes. Allí una de ellas tenía una casa y era donde se dirigían. Era por la tarde y conducían con tranquilidad cuando el coche comenzó a hacer cosas raras. La radio se encendió de pronto y una brillante luz blanca se puso sobre ellas. Perdieron el conocimiento ambas, o al menos aseguraron no recordar absolutamente nada. Al despertar estaban en el chalet, dentro del coche. Salieron aturdidas de él sin recordar cómo habían llegado hasta hoy. Allí, y al salir comprobaron que el coche estaba como loco. El limpiaparabrisas estaba en marcha, los intermitentes se encendían y apagaban. Jamás supieron lo que pasó y cuánto tiempo duró aquello, tan solo podían recordar que salieron a mitad de tarde y que cuando despertaron era de noche y habían llegado a la casa. ¿Alucidas? Seguramente sí. Va, termine corta y aburrida ya que te toca, pinche supergato. Sí, hace algún tiempo, un amigo y yo decidimos realizar un pequeño viaje con el fin de descansar un poco de la universidad. Durante 2 semanas nos quedaríamos en una casa de campo que se encontraba a unas 4 hs de viaje en coche. Ya en el camino, mientras iba en el coche, el paisaje comenzó a resultarme extrañamente familiar. Mientras mi compañero de viaje seguía conduciendo, le dije: nunca había estado aquí, pero creo que 2 kilómetros más abajo hay una casa. Seguimos durante 1,5 kilómetros y le dije a mi amigo que después de la próxima curva, llegaríamos a una pequeña población situada muy cerca de la autopista. Le dije que la casa era blanca, de 2 pisos, con escaleras en la entrada y un pequeño jardín con siniestros árboles. Tenía la impresión de que había vivido allí cuando tenía unos 6 años y de que solía sentarme con mi abuelita en el porche de la entrada. Los recuerdos me abrumaban y podía recordar que estaba sentado en el columpio del porche mientras mi abuela me abrochaba las botas. Cuando llegamos al pueblo, reconocí inmediatamente la casa, cerrada y ruinosa, pero todavía allí, aunque el columpio del porche ya no estaba. Recorrimos el pueblo, y al llegar a una pequeña y ondulada colina me detuve y exclamé: ¿ves esa gran cruz que sobresale entre las demás? Allí es donde me enterraron. Oye, ya terminé, perdedor con hacha. Oye, que ya estúpido. Si es que me fui a comer unas tortas, creo que era eso, pero disfrazado de alguien más. Nos vemos para la próxima, dale me gusta y suscríbete si no mato al gato. Nos vemos y que no te jale las patas, Justin.